que ocurra en una coagulación intravascular diseminada. Miren el nombre, por favor. Correcto, muy bien, excelente. Coagulación. Ok. Y claramente eso está ocurriendo dentro de los vasos sanguíneos. ¿Es normal un proceso de coagulación dentro de los vasos sanguíneos? Wow. Okay. Ya graduéme. Coágulo se esté dando dentro o formándose dentro del vaso sanguíneo, ¿es normal? No. Cuando ocurre un proceso de coagulación dentro del vaso sanguíneo, eso se llama ¿cómo específicamente? Trombosis. ¿Ok? Entonces, en la coagulación intravascular diseminada es un proceso de coagulopatía de consumo, teniendo en cuenta que se están gastando factores de coagulación, plaquetas, ¿ok? Vamos a tener un proceso inicial de trombosis, ¿sí? Les digo coagulación, o sea, sí, pero es que está poniendo dentro de un contexto patológico dentro del vaso sanguíneo. El término más adecuado de ello sería trombosis, ¿ok? Vale. Y si nos agotamos los factores de coagulación, si nos agotamos las plaquetas, ¿sí? Si como contrarrespuesta a esta activación de la cascada de coagulación y demás afines, se activa la cascada fibrinolítica, por ejemplo, y nos agotamos las plaquetas y nos agotamos factores de coagulación, ¿qué vendría entonces? Pongan atención. Es una coagulopatía de consumo. Me dijeron que se estaría dando un proceso patológico de coagulación intravascularmente. Por lo tanto, estamos hablando de trombosis. Bien. Cuando tú tienes la respuesta de coagulación normal, digamos, por ejemplo, en el contexto de una respuesta inflamatoria, usted sabe que se activa la cascada de la coagulación cuando tiene cascada fibrinolítica. Y eso tiene que estar en equilibrio. ¿Vale? Bien. Si tenemos un proceso de una activación anormal de la cascada de la coagulación sin control, pero que de todos modos, cuando tienes una respuesta de coagulación, de todos modos hay una activación de cascada fibrinolítica. Si tenemos un proceso descontrolado de activación y continúa la activación de la cascada de la coagulación y agotamiento de plaquetas, y también tenemos un proceso de activación de la fibrinolisis, ¿qué va a pasar? Primero ocurrió trombosis y después ¿qué va a pasar? Oye, trombosis sucedió. A ver, no están pensando. Claro, hemorragia, ¿por qué? ¡Exacto! ¿Sí? A veces la respuesta es lo que se ve súper grande, es más obvio. ¿Sí? Si siguen pensando que yo le voy a colocar cascarita siempre que le hago una pregunta, o sea, sí, pero no todo el tiempo. Traten de responder lo que ustedes creen, ¿sí? Que de pronto le atinan. Y si de pronto es una cascarita, a veces es como para reforzar un concepto en particular, ¿sí? No por el puro hecho de que me guste la maldad. ¿Sí me explico? Bueno, un poquito, yo me digo algunas que hago, pero no porque sea inherentemente malvado. ¿Ok? Bien, entonces, la población intravascular diseminada siempre es un proceso secundario. Siempre es un proceso secundario. ¿Ok? Es, en teoría, si tú pudieses eliminar lo que está causando la población intravascular diseminada, que cuando lo analizamos es un proceso de activación anómala de la cascada de la coagulación, una respuesta inflamatoria anómala y una actividad fibrinolítica, ¿sí? Que a la larga podría estar empeorando el problema. El tema coagulopatía de consumo es porque literalmente es eso. Sigue haciéndome duda, pero igual. Hay consumo de factores de coagulación y de plaquetas. ¿Ok? Con todas las consecuencias que eso trae. Entonces, si tú tienes un montón de eventos trombóticos, ¿qué va a pasar? Imagínate lechos vasculares como, no sé, la hipófisis, la retina, riñón, hueso, cerebro. Imagínate que esté ocurriendo estos eventos trombóticos. ¿Qué pasaría? Ustedes saben lo que es una trombosis. Si tenemos un montón de eventos trombóticos, problemas de profundidad, seguro le pasarán por eso. Bien. Tiene la sandala, no me la compré, pero eso está el tiempo.
Con ropa. formal, bueno, muy sutil, pero no uniforme. Ajá, entonces, coagulopatía de consumo, un montón de eventos trombóticos en vasos sanguíneos. Imagínense un montón de lechos vasculares pequeños, un montón de capilares y arteriolas llenas de trombos. ¿Qué creen que pase? Por supuesto, isquemia, infartos, ¿sí? Y después los infartos, diátesis hemorrágica, ¿ok? Vale, entonces, es un trastorno hemorrágico, ¿sí? A pesar de que el nombre es coagulación intravascular diseminada, y de hecho es lo que ocurre, es realmente un fenómeno trombohemorrágico. Puede ser presentarse de manera aguda, subaguda o crónica, ¿ok? Generalmente los fenómenos agudos son los que son más llamativos, el paciente séptico, la paciente con una hemorragia o una complicación obstétrica, las quemaduras, ¿sí? Pero puedes tener eventos de tipo crónico relacionados con, por ejemplo, con neoplasias malignas ocultas. ¿Sí? Y que esas neoplasias malignas ocultas y las sustancias que eventualmente liberen, ¿sí? Esas neoplasias malignas ocultas, es de pronto lo que esté favoreciendo un estado de trombofilia y favoreciendo fenómenos de trombosis. De pronto ahí no se ve tan llamativamente eventos de hemorragia porque sí, hay consumo de factores de coagulación y de plaquetas, pero de pronto no de una manera tan rápida. ¿Sí me explico? Pero sí pueden presentarse eventos trombóticos. Entonces, por lo menos el cáncer de páncreas, una de las complicaciones que tiene es un proceso de trombosis, ¿sí? Síndrome de Cruzó. Creo que el que describió eso por primera vez fue, a él le dio cáncer de páncreas. ¿Ok? Bien. Ese fenómeno de trombosis asociado a neoplasias malignas ocultas no es exclusivo de cáncer de páncreas. Puede ocurrir en neoplasias malignas ocultas. ¿Ok? Entonces, aquí se caracteriza una activación excesiva de coagulación y formación de trombos en la red vascular. Entonces, estos pacientes cursan con una coagulopatía de consumo. Ya dije, la coagulación intravascular diseminada es un proceso secundario, siempre es secundario a algo. No ocurre de manera primaria. De hecho, si ustedes revisaron en preeclampsia, el síndrome de Hell se parece mucho a una coagulación intravascular diseminada, pero no es lo mismo. Una paciente puede estar tan de malas, ¿sí?, que tener síndrome de Hell y coagulación intravascular diseminada. Dígame si es probable que ese paciente se salve. Bien, entonces, eventos trombóticos, ya les pregunté por qué ocurre, ¿cierto? Y ya me respondieron qué consecuencias tendrá. Y si tenemos un proceso de coagulopatía de consumo, si la actividad fibrinolítica se activa, entonces tenemos mayor actividad fibrinolítica, nos gastamos las plaquetas, nos gastamos y desactivamos los factores de coagulación, en ese momento lo que va a venir es hemorragia. Luego podemos tener problemas peores. Bien, complicaciones de otro, esta condición siempre es complicación de otros trastornos. Complicaciones obstétricas, por infecciones, el solo hecho de tener liberación de ciertos mediadores químicos de la inflamación puede generar disfunción endotelial que facilita que sea un proceso de coagulación intravascular diseminada. No quiere decir que cualquier gripa o cualquier proceso infeccioso va a generar un proceso dramático de trombosis y posterior hemorragia hasta por los ojos. No, pero todo dependerá del compromiso, del grado de daño. No sé si han visto enfermedades como la meningococcemia, y cuando se colocan de pronto, no sé, lo buscan en Instagram, no sé, en TikTok creo que ven. Y que eventos como trombóticos, hemorrágicos, el paciente con meningococcemia que perdió la mano, el brazo, un pie, ¿sí?, ocurre por eventos trombóticos. ¿Sí? O sea, porque hay fenómenos de isquemia, hipoxia, que pueden terminar de pronto en fenómenos como este, como la meningococcemia, por ejemplo. ¿Ok? Cualquier situación que implique lesión tisular masiva, grandes traumatismos, no sé, accidentes de tránsito, quemaduras, cirugías grandes, de ortopedia, ¿sí me explico?
Todo eso puede implicar daño tisular Mira masivo. cómo es un puro pelo. De pronto, si se prestan las condiciones, podría determinar el desarrollo de una complicación como una coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Otras situaciones que pueden favorecer el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, y recuerden, pueden haber procesos agudos, subagudos o crónicos, o sea que pueden ser muy grave, muy severo, llevar al paciente a la muerte fácilmente, y de pronto otros que son más inespecíficos. ¿Ok? Pero puedes tener situaciones como pacientes con mordeduras de animales venenosas, es más o menos lo que ocurre con las picaduras de algunos serpientes o de algunos venenos de algunos animales. ¿Ok? Generan eventos de este tipo: golpe de calor, vasculitis, situaciones como lesiones vasculares, malformaciones vasculares o tumores de tipo vascular. Como tienen gran cantidad de endotelio, pueden liberar factor tisular y activar cascada de coagulación, ¿sí? Y como es un montón de vasos sanguíneos malformados o en el contexto tumoral, difíciles de regular, no del todo normal, es más fácil que se active de manera atípica, anormal, esa cascada de la coagulación. ¿Ok? Bien, entonces, la patogenia, lo que les mencioné, la coagulación intravascular diseminada es una consecuencia de una extensa activación del sistema de la coagulación. Si tú tienes una lesión vascular, una disfunción vascular, se activa la cantidad de coagulación. Esta zona específica se supone que ese coágulo tiene que darse extravascular. No se puede obstruir el flujo de sangre porque no se puede generar obstrucción al flujo de sangre, no puede haber isquemia, ¿sí? Y se supone que debe ser algo, digamos, corto en el tiempo. Al mismo tiempo se activa la cascada de la coagulación. De hecho, si sigue circulando la sangre, el hecho de que pase estos factores, de pronto la trombina, y se encuentre con endotelio sano, ¿sí? ¿Se acuerdan que la trombomobulina es para unirse con la trombina en activarlo? ¿Sí? Y que el hecho de que tengas flujo laminar, de alguna manera es protección, ¿sí? Contra la activación de la célula endotelial, y que cuando tienes una disfunción endotelial y el endotelio se activa, ¿sí? Facilita la adherencia. Si tenemos una respuesta inflamatoria, tenemos por ejemplo liberación de factor de necrosis tumoral, puede expresarse factor tisular, eso activa la cascada de la coagulación. Entre más daño, más intenso el daño, más factor tisular se libera. ¿Sí me explico? Entonces, normalmente estos procesos de coagulación es algo que es, digamos, localizado, autolimitado. Activaste cascada de coagulación, tienes que regular enseguida con la cascada fibrinolytica. ¿Me explico? Bien, entonces, lo que ya les mencioné, tú puedes tener este fenómeno de coagulación intravascular diseminada, por lo que les mencionaba, procesos de lesión endotelial. Entre más grande la lesión endotelial, más probable es que se dé la complicación, o puedes tener situación donde se libera la circulación, sustancias que facilitan activación de la cascada de la coagulación, como algunos subproductos de tumores o de pronto placentas enfermas, como ocurre por ejemplo en la placentas isquémicas en el contexto de preeclampsia, digamos que se desprendan, los cambios necróticos. Si estamos analizando ahí, es un gran componente vascular que se está lesionando. ¿Sí me explico? Y si de pronto está sumado a alguna complicación de la madre, por ejemplo preeclampsia, podría también tener situaciones como esas. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos lo del desprendimiento placentario en el contexto de las placentas previas o sangrados masivos por vasos sanguíneos anormales en el caso de los atletismos placentarios? Eso podría, al tener gran disfunción del endotelio, activar grandes cantidades de factor tisular, activar de manera anómala cascada de coagulación, coagulopatía de consumo. ¿Sí me explico? Bien, entonces, recuerden, la coagulación puede activarse tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca. En el caso de liberación del factor tisular o trombocastina tisular, esa es la que está muy frecuentemente asociada a situaciones que faciliten o determinen disfunción endotelial o necrosis o destrucción del endotelio. Si tú expones componentes endoteliales, vas a activar la cascada de coagulación. Si tú tienes disfunción del endotelio, puedes tener situaciones de mayor expresión de factor tisular, o puedes
al pegarse las células inflamatorias a las células endoteliales, las presionan más, por la liberación de radicales libres, genera más difusión del endotelio, termina volviéndose como un círculo vicioso. Lo ideal es que parara la respuesta inflamatoria, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, también puede tener activación por la vía intrínseca, que suele estar relacionado con la activación del factor 2. La cuestión es que al final esa cascada de coagulación generamos trombina. Y esa trombina tiene un papel en relación con la producción de la fibrina. ¿Okay? Para que el fibrinógeno pase a fibrina y tener, digamos, como el coágulo bien organizado. Lo que pasa es que no tendría que suceder dentro de un vaso sanguíneo, ¿vale? Recuerden que también tenemos otros elementos como la cascada fibrinolítica para favorecer la fibrinolisis. ¿Sí me explico? Pero el problema es que si tú tienes activación de la cascada de coagulación y esta no para y sigue, y al mismo tiempo se activa la cascada fibrinolítica, termina generando una hemorragia después de que te gastaste todos los factores de coagulación y las plaquetas. Recuerden que para tomar un trombo requiere la plaqueta, terminas gastándote. Y por lo menos imagínense una situación donde por la formación de estos trombos de pronto no obstruyen por completamente la luz del vaso, pero imagínense un montón de depósitos de trombos a lo largo de la superficie del vaso sanguíneo, como si fueran piedras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba de la anemia hemolítica microangiopática en el síndrome de Gell? ¿No se acuerdan? Ok, entonces se forman trombos, de pronto no obstruyen por completo la luz, pero ya no es un paso fácil para la sangre, ya no puedes garantizar flujo laminar, hay un montón de trombos ahí. Pasa la sangre, el eritrocito literalmente se golpea con el trombo, se desbarata, generas hemólisis. ¿Sí? La turbulencia general termina dañando más el endotelio, activándolo más. ¿Sí? Exponiendo más factor tisular y de pronto, en la medida que de pronto incluso se denude el endotelio, expongas componentes endoteliales, lo que facilita la agregación plaquetaria y empeora el problema. ¿Sí me explico? Es como si fuera una bola de nieve. Una cosa, y para tratar de mejorar otra, resulta que generamos otro problema. ¿Ok? Entonces, básicamente hay dos elementos que generan o desencadenan una coagulación intravascular diseminada: liberación de factor tisular o liberación de sustancias procoagulantes. El factor tisular es liberado generalmente por una disfunción del endotelio, ¿ok? O que se exponga el componente subendotelial o que la zona endotelial exprese ese factor tisular. Y recordemos que siempre que el endotelio se activa, facilita la adherencia, que se le peguen cosas, ¿ok? Como células inflamatorias. O la liberación de sustancias procoagulantes, lo que les mencionaba por lo menos en los tumores malignos ocultos, ¿ok? Y cualquier situación que implique daño generalizado o extenso de zonas endoteliales. Quemaduras, traumatismos, accidentes, etc. Bien, entonces básicamente lo que les estaba comentando. Entonces, si tenemos liberación de factor tisular, activación de este factor 7, que a su vez se encarga de activar este factor 10, y recuerde, bueno, también interviene el factor 5, pero la idea aquí es que lo que buscamos al final por esta vía es producir la trombina. Y la trombina tiene incidencia en el fibrinógeno para pasar del fibrinógeno a fibrina. Listo, tenemos un coágulo estable. ¿Ok? Y después la trombina sigue pasando por la circulación y se une con la trombomodulina cuando encuentre con el endotelio sano. ¿Vale? Y ese complejo activa otra proteína para inhibir ese proceso de coagulación, creo que es la C. ¿Ok? Bien. Esto fue lo que ya mencionamos. Entonces, normalmente el proceso de coagulación debe ser un proceso autorregulado. Rápidamente, no pueden estar persistentemente activados. Por eso está la proteína C, la proteína S, y tenemos que cortar la activación de esos factores de coagulación. No pueden seguir eternamente coagulando, produciendo fibrina, porque pues vamos a generar trombos. ¿Sí me explico? Y te vas a agotar los factores de coagulación. Y si te los agotas, después puedes tener hemorragia. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que ser un proceso autorregulado. La alteración de esa autorregulación es lo que genera el problema. Porque además, listo, no autorregulas
por trombo, porque toman una respuesta inflamatoria sistémica y exagerada y una gran disfunción endotelial. ¿Ok? La sola liberación de algunas citoquinas proinflamatorias o, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral activa el endotelio, lo vuelve más adherente, aumenta la exposición del factor tisular, facilitando lo que acabamos de decir, de la activación de la cascada de la coagulación. Generas trombo. ¿Ok? Entonces tenemos esa situación. Ahora quiere decir que de ese vasito sanguíneo que se trombosó, no vamos a tener cómo le llegue sangre después de estos capilares. Entonces estamos ventilando, pero no podemos garantizar la irrigación. Ahora, el intersticio que sostiene a los capilares de los septos alveolares se llenan de respuesta inflamatoria. Luego ocurre un par de cosas. El problema de la vasculatura, y ahora tampoco estamos garantizando la ventilación. Porque los ventiladores, las máquinas esas que estaban haciendo los ventiladores, no estaban funcionando ya tanto. Porque el problema era que sí, entraba aire, pero el problema es cómo hacían la hematosis. Si los septos alveolares estaban inflamados y endorsados, y los vasos sanguíneos no estaban garantizando una perfusión. ¿Sí me explico? Los pacientes cubre de vertical la hipoxia. ¿Sí me explico? ¿Vale? Ustedes están echando el hueso, no sé cuánto le dio COVID acá. ¿A quién dice que le dio COVID? Es Superman, que se puso Superman. No, tampoco. Sí, sí, joven. 2 veces. Leí. Pero usted no le dio eso, claramente. A mí me dio asintomático. El único síntoma que tuve yo fue la pérdida del olfato. La persiguió todas las cepas del pie. Ahí te está, no te incomodar. De qué color no te. Oiga, ¿Qué calor lo tiene? Me gusta. Bien, Yo tengo rojo. vamos a hablar aquí un poquito más de esto. Cuando hablamos de sustancias tromboplásticas o tromboplásticas, están haciendo referencia a sustancias que facilitan ¿De qué color lo tiene? la coagulación, porque activan el endotelio, facilitan la liberación de factor tisular, por ejemplo. Entonces, en la neoplasia, por el daño que genera la neoplasia, recuerden que estamos hablando de tumor maligno, invasivo, gran proliferación celular, mayor síntesis de factores de crecimiento vascular, vasos sanguíneos anómalos, sangre, se lesionan, hay necrosis, todo lo que ocurre en los tumores malignos. Hay células tumorales circulantes. ¿Tú no crees que alguna de las sustancias que pueden producir los tumores no se van a liberar a la circulación? Entonces, que todo eso se consideran sustancias procoagulantes o tromboplásticas. ¿Ok? Entonces, toda esta situación, la liberación de algunas proteínas como el moco, ¿sí? Incluso puede determinar que se active la cascada de la coagulación. ¿Ok? Como el tumor no desaparece simplemente, es un poco ahí que está generando el problema. ¿Ok? O en los casos de septicemia. Si tenemos septicemia, estamos hablando de una respuesta inflamatoria sistémica. Eso per se habla de activación del endotelio. El solo hecho que se libere factor de necrosis tumoral, esa sola sustancia facilita en el endotelio la liberación de factor tisular, la expresión de factor tisular y disminuye la expresión de trombomodulina. ¿Sí? En la respuesta inflamatoria. Afortunadamente la respuesta inflamatoria per se debería ser autolimitada. Imagínate que no tenga control. ¿Ok? Bien. Entonces, la liberación de las endotoxinas, ¿sí? Hace que los monocitos faciliten la liberación del factor tisular. Bien, complicaciones obstétricas, todas estas situaciones pueden implicar. Recuerden que toxemia es el otro nombre con el que se conoce a la preeclampsia eclampsia. ¿Ok? Toxemia. Histórica, es un nombre histórico. ¿Ok? No tiene que ver con tóxico.
el nombre histórico con el que conocían a la enfermedad preeclampsia, eclampsia. ¿Sí me explico? Pero todavía es bastante popular, pues se habla de la mujer toxémica. Pero para que tengan presente que no es tóxico, es la misma preeclampsia. ¿Ok? La embolia líquido amniótico. Literalmente es embolia. Material como la vermix o la nugo o pelito, literalmente líquido amniótico, células epiteliales circulan. Y no es tanto por la embolia del efecto mecánico directo de esa sustancia que está circulando, que no debería circular, sino que esas sustancias al parecer generan una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Lo que ocurre con el embolismo líquido amniótico es generar una respuesta inflamatoria sistémica y determina que se desarrolle una coagulación intravascular diseminada por esa disfunción endotelial general que produce. ¿Ok? La toxemia usted sabe que causa daño endotelial. Y volvemos a lo mismo. ¿Sí? El problema parece que esta es disfunción del endotelio, activación anómala, la cascada de la coagulación, no autorregulación de la cascada de la coagulación y después viene la cascada fibrinolítica a empeorarlo todo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que le estaba mencionando, cuando en el caso de cuando se estimula la expresión de factor tisular en el endotelio, se disminuye la expresión de trombomodulina. Recordemos que lo que les mencionaba, la trombomodulina, el complejo trombina-trombomodulina, está muy relacionado con la activación de la proteína C. ¿Ok? Y se puede dividir estos factores, que de pronto ya se están agotando, y eso es lo que puede explicar que eventualmente de eventos trombóticos pasemos a eventos hemorrágicos. Bien, entonces, ¿qué sucede en la lesión de las células endoteliales? Liberación del factor tisular, como mencioné, exposición del colágeno, exposición del factor de von Willebrand, todo eso ocurre con coagulopatía del consumo. ¿Ok? Recordemos entonces que tenemos situaciones como que el factor de necrosis tumoral facilita o favorece la liberación del factor tisular, disminuye la expresión de trombomodulina y aumenta la capacidad de adhesión del endotelio, activándolo, y si atraemos células inflamatorias al endotelio, por ejemplo, liberación de radicales libres, podría generar más radio del endotelio, empeorando todo el ciclo. ¿Ok? Entonces, la expresión del factor tisular y su eventual actividad procoagulante está muy determinada con qué tan grave, qué tan persistente o qué tan extensa sea la lesión endotelial. Quemaduras extensas, traumas extensos, ¿sí? Mucha necrosis de un tumor podría determinar una mayor posibilidad de una coagulación intravascular diseminada aguda, por ejemplo. De pronto, la lesión endotelial más sutil o liberación intermitente de sustancias procoagulantes genere tal vez una coagulación intravascular crónica menos llamativa desde el punto de vista clínico. De pronto, una mayor tendencia a trombosis en vasos profundos de las piernas,
la propia bacteria al generar, al liberar la biotoxina y al activar la respuesta inflamatoria y al liberarse los factores de necrosis tumoral, hace lo que ya mencioné previamente. ¿Ok? Cualquiera de estos elementos, ¿sí? La septicemia no es un organismo, simplemente una situación que puede ser provocada por cualquiera de estos eventualmente. ¿Ok? Y esto es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cualquier síndrome de respuesta inflamatoria sistémica podría determinar una lesión endotelial. Y la lesión endotelial está ligada con lo que hemos mencionado aquí de activación de la cascada de coagulación. Y si no hay autorregulación, podemos llegar a tener una coagulopatía de consumo. Lo que ayer le mencioné, ¿sí? Esta es una fotico de un cuadro que está al final. ¿Notan la sombra de mi mano? Los traumatismos craneoencefálicos, ojo con eso, con tanto motocitinita loco aquí, eso a cada rato, ¿no? Fracturas expuestas, gran pérdida de tejido, quemaduras y traumatismos craneoencefálicos. La liberación de ese componente lipídico que hace parte del neurofilo, ¿sí? Podría considerarse liberación de sustancias procoagulantes, coagulación intraocular diseminada. Tuvo el trauma, se salvó del trauma, se complicó con coagulación intraocular diseminada. ¿Sí me explico? Sí, es que va a ser close. No tiene trauma Va a ser close. Close. Entonces, básicamente lo que ustedes mencionaron al principio, tenemos un proceso de coagulopatía, tenemos formación de trombos en lechos vasculares, tenemos un depósito generalizado de fibrina dentro de la microcirculación. El que vimos en su cumpleaños. Ustedes vieron en la imagen un montón de trombos, indicará que el tejido que se supone debería irrigar, ese vasito en particular va a estar en un estado de inconsciencia, lo que empeora el problema, y además se muere el tejido, necrosis, y la necrosis da respuesta inflamatoria. Ay, mi Juan Dieguito. Así que Mi siempre hermanito es grande. consideración. Ay, porque es que me quitas, Entonces, isquemia por obstrucción vascular. Ya saben por creo que qué tengo ocurre la anemia un hotel hemolítica en microangiopática. Cartagena, en el Va a ir centro histórico. trocito tranquilo y empieza a De sellarse por un 150 la montón de noche. trombos que están Que fue la obstruyendo piscina linda. parcialmente ese vaso. Ah, no, la piscina es como tipo Cascais de Venecia, Cascais de Venecia, un tipo más, literalmente, se ve así. Básicamente, al final ocurre Yo le digo a alguien que te pase la foto, podría que no considerar se va a quedar ahí. elegantemente O sea, la una noche cuesta insuficiencia 350, hemostática. 50, no. Y Agostantes bueno, factores de coagulación, agostantes plaquetas. ¿te gusta? Sí. Ahora, ¿cómo me Estaba hace viendo el otro trombo? en... Ya no puedo. No sé lo que Entonces va. viene la hemorragia, que es otro problema. ¿Ok? Entonces, la Yo tengo un cuestión es amigo que que tiene un aquí restaurante, Julio. tú Julio tienes la tiene activación restaurante de las dentro también plaquetas y para los factores de coagulación. para ver si te ayuda con alguna cosa. La cascada fibrinolítica Ah, también pero se tú eres activa. un... Y Julio, el problema es que se suman las dos cosas. El agotamiento de los factores de coagulación, el agotamiento de las plaquetas, porque me la Estoy pensando. ahora tengo Eso es un full montón ustedes dos de y yo. proteínas fibrinolíticas Ese es que actuando. quiero yo. Bueno, entonces vaya a eso. Empeora el problema de la hemorragia. No tenemos La vaina es cómo te vas a llevar las cosas para allá, para pedir para allá. un proceso de Pero te vas a hablar con cosas así que te ayuden. se O sea, nota cosas que se muchísimo queden más cerca. en los procesos agudos, es más Pero se puede armar. llamativo Es clínicamente. que no sé dónde queda eso. ¿Ok? ¿De dónde queda eso? Entonces, Ari que me la dio. plasmina termina La otra minca. generando Ahí fibrinolisis, hay full de que eso. también al final llevando estos factores de coagulación. Y de hecho, tú podrías medir en sangre producto de degradación de la fibrina, por ejemplo, para confirmar si el paciente tiene o no una coagulación intraocular diseminada. La fibrinolisis se supone que está generando una actividad de antitromina, también está alterando la polimerización de la fibrina. Así que, digamos, se supone que esto en condiciones de normalidad evitaría que se genere un proceso de trombosis persistente, ¿ok? Pero el problema es que la trombosis ya ocurrió y no tuvo control. ¿Sí me explico? Porque la lesión endotelial implica que va a seguir activándose la cascada de la coagulación. Ahí viene un problema. Si tú tienes una situación donde te gastaste los factores de coagulación y las plaquetas, la cascada fibrinolítica ella siguió andando, ¿sí?
¿vale? Si tú tienes un montón de microtrombos, obviamente las manifestaciones clínicas y la gravedad será determinado por la cantidad de trombos que genere y los órganos que se afecten. No es raro que las zonas infartadas tengan también hemorragia. ¿Se acuerdan del síndrome de Sheehan que yo lo mencioné en tercero? Que en los procesos de hemorragia uterina anormales, como complicación obstétrica, ¿sí? Tú podrías tener una alteración de la perfusión a nivel de la glándula hipófisis. ¿Se acuerdan que tiene un fenómeno de hiperplasia, hipertrofia a expensas de las células lactotropas conforme se están preparando para la lactancia? Y que hay un estado como de isquemia relativa en esa hipófisis materna. Si esa paciente tiene una hemorragia masiva, ¿sí? O tiene algún fenómeno de trombosis por un contexto de coagulación intraocular diseminada por alguna complicación obstétrica, de la placenta, atletismo, alguna de las complicaciones, hemorragia uterina normal, atonía uterina, alguna cosa de esas, podría empeorar un síndrome de Sheehan. O sea, podría generar mucho más daño en esa hipófisis. ¿Sí me explico? Yo soy Luquillo y no me hago. Y si, obviamente, si tienes lesiones tipo trombosis y tipo hemorragia, podrías tener manifestaciones clínicas como equimosis o petequias. ¿Sabes lo que son las equimosis y las petequias? ¿Ah? Entonces, recordemos, coagulación intravascular aguda, coagulación intravascular crónica. Hay una subágula que puede presentarse. Todo dependerá del grado de extensión de lesión endotelial. ¿Ok? Si es por de pronto liberación de sustancias procoagulares, de pronto una liberación oculta, esa es la que usualmente se asocia, ¿sí? O de algunas enfermedades autoinmunes a procesos como menos llamativos, subagudos o crónicos. La sepsis, por ejemplo, las quemaduras, los traumas, las lesiones obstétricas, es muy de la coagulación intravascular aguda, o sea, lo dramático. ¿Ok? Bien. Tú vas a encontrar en el paciente trombocitopenia, TPT prolongado, producto de degradación de fibrina elevados. Eso lo puedes medir en sangre si tienes la sospecha clínica y lo confirmas con eso. ¿Ok? Tú puedes tener desde prácticamente no tener nada, tener una trombosis de vasos profundos de miembros inferiores, tener coma o muerte. O sea, el espectro es súper amplio. Porque como la coagulación intravascular diseminada siempre es secundaria a algo, entonces la gravedad del cuadro depende de qué inicialmente lo causó. ¿Sí me explico? Entonces, el pronóstico, ¿cómo creen que se maneja? Así se maneja. Este es Caribe y este es Exila. Si alguien leyó el libro de patología de Robbins, sabe que Robbins hace chistes flojos o hace comparaciones mitológicas a veces. Aquí hice una comparación mitológica. Una vez yo puse un taller de coagulación intravascular diseminada, como que conversemos de coagulación intravascular diseminada. Y una de las preguntas es, ¿qué significa que manejar la coagulación intravascular diseminada es como tratar de pasar entre Caribe y Exila? Ya no me las como. Y los estudiantes pensaron que Caribe y Exila ya no sé como medicamentos o algo. Sí, claro. Este es Caribe, Caribe es Exila. Este es un estrecho, yo no sé si esto es el estrecho de Gibraltar. O cualquier otro estrecho. La cuestión es que te decía, manejar la coagulación intravascular diseminada es tratar de pasar un barco entre Caribe y Exila. Es un estrecho. Si te acercas mucho al remolino, que es Caribe, porque abajo está un monstruo que se cubre el barco, ¿sí? Te va a comer el remolino. Si te acercas mucho al disco rocoso donde vive Exila, te come una de las piernas de Exila. Entonces lo que les decía, tú dices, ok, si está sangrando porque se agotaron los papeles de coagulación, le pongo unos papeles de coagulación. Peor, ¿sí? O sea, de pronto podría hacerlo, pero el problema es que si tú no solucionas lo que causó en un principio, la coagulación intravascular diseminada, va a estar en un ciclo, hasta que mate hasta siempre. ¿Sí me explico? Ahora, yo
esa puta. Y creo que tengo que aprender toda la cartera de la población para entender cómo funciona la población y toda la población. Cata, ¿cómo estás? De todos modos, yo le debo Cata, ahí. ese nuevo uniforme. Bien, ahorita tienen lo de